Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos dos caminos: convocar a una nueva constitución, porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública, o decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción, y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes, y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados, se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos. Entonces, ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido tener buenos ingresos y, como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la cúpula del poder económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros, el que no haya corrupción y
el que no haya lujos en el gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces, yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo. La reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Imagínense, ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional. Y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece, en un artículo transitorio, que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Lo mismo en el caso de la educación. No es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo en definitiva los neoliberales neoporfiristas corruptos, el convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro pueblo. Entonces, este es el texto. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte. No, no me sorprendió, porque están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos y por eso no hay mal que por bien no venga, porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación que requiere el país.
Se ha avanzado, ya considero que se establecieron las bases, pero hace falta seguir moralizando, seguir limpiando, seguir purificando la vida pública. Es un tiempo importantísimo en nuestro país. Son momentos estelares en nuestra historia. No nos podemos quejar. ¿Cuándo íbamos a pensar que se iban a vivir todas estas cosas? Es realmente excepcional, extraordinario. Estamos viviendo tiempos interesantes. Antes todo era plano, no se movía nada, ni una hoja del árbol de la política. La política era asunto de los políticos. Ahora no, ahora es asunto de todos. Y era la vida, por eso también muy aburrida, porque era un pensamiento único, lo que imponían a través de todos los medios, con honrosas excepciones. Ahora no, ahora hay pluralidad, diversidad, hay debate, una auténtica democracia. Ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad. Y el pueblo está muy politizado, hay mucha conciencia, está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante, porque hay veces que hay hasta revoluciones, siempre lo he dicho, y la gente sigue pensando igual. Ahora no, ahora de manera pacífica, con la revolución de las conciencias, se está llevando a cabo una transformación muy profunda, igual de profunda que lo sucedido durante la independencia, durante la reforma, durante la revolución, y lo estamos logrando de manera pacífica. ¿Cuándo se había visto de que la Corte se le enfrentara y se opusiera al presidente? Nunca. Hay una puertecita aquí en Palacio que da a la Corte. Por ahí pasaban. Y en la red, en el teléfono rojo, había comunicación con el presidente de la Corte. Entonces, qué bueno que estamos viviendo todo esto, porque ya no hay simulación. Antes se hablaba de división de poderes, pero el poder de los poderes era el presidente, era el ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados, eran apéndices. Entonces, ahora, gracias al movimiento democrático, a la lucha de millones de mexicanos, estamos viviendo estos momentos de cambio, de transformación, y hay un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco o de cohecho, porque nosotros vamos a cumplir con lo que resolvieron los ministros de la Corte, pero al mismo tiempo, pues vamos a ejercer nuestros derechos y facultades.
Entonces es interesante.